Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Les saludamos desde el foro de Canal 44, la señal de todos, donde se transmite este programa y también donde se produce desde la Universidad de Guadalajara. Queremos agradecer a las televisoras públicas que se suman a esta señal y que hacen posible que lleguemos a México y a América Latina. Antes de iniciar, les recordamos las formas de hacer contacto. En Twitter y Facebook nos encuentra como @canal44tv o en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Vamos a nuestro reporte inicial en Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestra compañera Raquel Zinca nos informa. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Hoy nos hacemos una pregunta viendo la evolución de los contagios por coronavirus, si se van a poder evitar en los próximos meses los confinamientos masivos a los que muchos países recurrieron en las primeras fases de la pandemia. La respuesta nos la ha dado el director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan. Ha dicho que se trata de una medida drástica que se puede y se debe evitar. Propone adoptar medidas más sofisticadas de contención del virus. Ha citado como ejemplos la realización masiva de test, los rastreos de casos sospechosos y de sus contactos o las cuarentenas. El experto ha vuelto a hacer un llamamiento al distanciamiento físico, la higiene frecuente de manos y evitar también zonas con grandes concentraciones de gente. La responsabilidad, a su juicio, es de los gobiernos, pero también de la ciudadanía. Su mensaje final nos deja cierta esperanza. Dice que no es una labor fácil, pero que se tienen las herramientas para controlar la enfermedad. Por cierto, que este viernes la OMS ha puesto en marcha un reto en el que anima a las personas a llevar mascarilla. Ha participado en ella el propio director del organismo, Tedros Adhanom. Cada día llevo dos cosas conmigo allá donde voy: gel higienizante para tener las manos limpias y una mascarilla para protegerme y proteger a otros del COVID-19. Por cierto, que en las últimas horas Tedros ha informado de que ya son 6 las candidatas a una vacuna contra la COVID-19 que se encuentran en la última fase de pruebas. Ello alimenta las esperanzas de poner fin a la actual pandemia, cuya curva de infecciones a nivel global sigue en fase ascendente. Se ha rebasado ya la barrera de los 708.000 muertos en todo el mundo. Los casos globales ascienden a 18,8 millones. América, incluyendo Estados Unidos, supera ya los 10 millones de contagios, la mitad de ellos en Latinoamérica, mientras que Europa es la segunda región más afectada con 3,4 millones de casos, seguida del sur de Asia con 2,4 millones. Reportó desde Europa Raquel Zinca para el programa Coronavirus, la pandemia. La Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica lidera un estudio a nivel mundial sobre COVID-19. Es un estudio que tiene que ver también con los fármacos que estarían indicados a cada uno de los individuos. Cada organismo, se cree, ha reaccionado de manera distinta ante COVID-19. Escuchemos el siguiente reporte. La variación en el genoma humano es una de las causas más importantes de la respuesta variable a los medicamentos. Impulsada por los avances en biología molecular, la farmacogenética ha evolucionado en los últimos años, siendo en la actualidad una de las disciplinas más activas en la investigación biomédica aplicada, y ante la aparición de la COVID-19 no es la excepción. La farmacogenética es la disciplina científica orientada al estudio de los aspectos genéticos relacionados con la variabilidad de la respuesta a los medicamentos en individuos o poblaciones. Otras variables a considerar en esta medicina de precisión, detalla Mayo Clinic, es la edad del paciente, estilo de vida y la salud. Todo ello influyen en cómo responde el cuerpo a los medicamentos, pero también lo hacen los genes. La farmacogenómica es el estudio de cómo la composición genética única de una persona influye en cómo responde a los medicamentos. La medicina de precisión tiene como objetivo personalizar la atención médica con decisiones y tratamientos adaptados a cada individuo de todas las maneras posibles. La farmacogenómica forma parte de la medicina de precisión. En España, la empresa Vinigalicia donó 18.000 euros a la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica, que lidera un estudio a nivel mundial sobre la COVID-19, informó Rocío López Fonseca.
Esta semana, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos planteó los diferentes escenarios en los que puede transitar un enfermo de COVID-19. Tiene que ver también con sus comorbilidades, pero también con algunas especificaciones del individuo. Escuchemos. Han empezado a circular algunas publicaciones en las que se presume que los pacientes pueden presentar 6 diferentes tipos de perfiles clínicos de presentación, 6 diferentes tipos. Que quede muy claro, no estamos hablando de 6 virus diferentes, ni estamos hablando de que el virus ha mutado en 6 formas distintas, no estamos hablando de eso, sino de patrones de presentación clínica. En un estudio reciente en el College Royal en Inglaterra, ellos encontraron que a través de una base de datos electrónica tipo Big Data, incorporaron la sintomatología de los pacientes y además incorporaron ciertas variables demográficas, epidemiológicas, de manifestaciones clínicas, etcétera, y se encontraron que precisamente estas 6 formas de presentación, lógico es, tienen 3 niveles de comportamiento y que los 3 primeros formas de presentación se consideran leves a moderadas, las otras 3 se consideran graves a severas o incluso críticas, de acuerdo a la sintomatología que se va presentando y a la rapidez con que se va presentando dicha sintomatología. La primera modalidad, los investigadores le llamaron la modalidad gripal sin fiebre, una forma de presentación leve en donde el paciente tiene dolor de cabeza, tiene anosmia, pérdida del olfato, dolor muscular, tos, dolor de garganta, habitualmente leve, y una leve sensación de opresión o dolor torácico. Este primer grupo no tiene fiebre. En el segundo grupo, que es el paciente con un cuadro gripal similar al anterior, pero ahora con presentación de fiebre y además disfonía o ronquera. Estos pacientes tienen un poco mayor riesgo que el anterior de requerir un manejo hospitalario, pero mucho menor que los siguientes grupos. El tercer grupo se conoce como el grupo de manifestaciones predominantemente gastrointestinales. Son pacientes que se presentan con diarrea, con dolor de cabeza, con pérdida del olfato. Fíjate cómo en casi todos están como síntomas frecuentes, presentes, la cefalea y la anosmia. Y además en este mismo grupo, el grupo gastrointestinal, los pacientes tienen pérdida de apetito, dolor de garganta y dolor de pecho, aunque habitualmente es una forma de presentación leve. Estos 3 primeros grupos, el gripal sin fiebre, gripal con fiebre y el de manifestaciones gastrointestinales, son pacientes que invariablemente se manejan de forma ambulatoria, transcurren aproximadamente entre 8 y 10 días de sintomatología. Estos pacientes no se complican con neumonía, hay que decirlo con claridad. Habitualmente tienen una enfermedad autolimitada, solo con ayuda con medicamentos sintomáticos para el manejo de los síntomas. Luego tenemos los otros 3 grupos, que son el de nivel severo 1, en donde de nueva cuenta el paciente presenta dolor de cabeza, trastorno de la olfacción, anosmia. Aquí ya aparece tos y fiebre, ojo, tos, fiebre, ronquera, vuelve a estar ahí el dolor de pecho y el paciente puede estar con fatiga. Este grupo, el nivel severo 1, se ha estimado que requiere en aproximadamente un 30% hospitalización, pero sin necesidad de ventilación mecánica a través de intubación endotraqueal. Luego, el
quinto grupo es el de pacientes con nivel severo 2. Estos pacientes pueden tener todo lo anterior, pero tienen como característica clínica que están con trastornos del sensorio. Pueden ser pacientes con confusión, pueden ser pacientes obnubilados, muy somnolientos, pueden estar con algo de desorientación, y estos pacientes frecuentemente tienen además dolor muscular. El sexto grupo es el grupo más grave, es el grupo con severidad 3. Son pacientes con dificultad respiratoria, son pacientes con mucha diarrea, son pacientes con dolor abdominal, y este grupo es el que en un 50% puede tener el riesgo de ir a hospitalización, a terapia intensiva y requerir intubación endotraqueal. Esos 6 perfiles, insisto, los desarrollaron a manera de un Big Data que recolectó información clínica, epidemiológica, demográfica, etcétera, y entonces ha sido útil para ir advirtiendo cómo se está comportando en los primeros días la sintomatología de mi paciente, y con eso pronosticar hasta dónde puede llegar de gravedad o de severidad, y por supuesto tener intervenciones oportunas, que eso es lo más importante en un paciente de esta naturaleza. Termino el comentario con lo siguiente, Belén. De igual manera, derivado de algunos de estos estudios, se encontró que los pacientes que desarrollan neumonía por COVID habitualmente lo hacen entre el día 6º y 8º, pero predominantemente en el día 6 de iniciada la sintomatología. Por eso es muy importante identificar el día de inicio de la sintomatología, y los médicos debemos estar muy atentos alrededor del día 6 de cómo está comportándose oximetría del paciente, cómo se está comportando la respiración. No está disneico, es decir, con dificultad para respirar, mi paciente no está respirando más rápido. Ese adulto mayor que no dice muchas cosas, pero cómo amaneció respirando con un patrón distinto, cuidado, ese puede ser un orientador de que ese paciente está desarrollando neumonía por COVID. Vamos ahora con nuestro compañero Javier Triana. Él es corresponsal de la agencia EFE en Europa y nos presenta el más reciente informe de lo que está ocurriendo en China. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. China parece empezar a atajar los rebrotes de coronavirus que habían hecho saltar las alarmas en las últimas semanas, o eso es lo que demuestran al menos las cifras oficiales. El país asiático ha encadenado 4 días de descenso de nuevos infectados y 5 días con menos de 50 nuevos casos diarios. Todo esto después de que la semana pasada engarzara 3 jornadas de más de 100 nuevos contagios diarios, unos datos no vistos en el país desde principios de abril. Así, este miércoles, la Comisión Nacional de Sanidad China ha anunciado 27 nuevos positivos por coronavirus, 9 menos que el día anterior. De esos 27, 22 se han registrado en la provincia noroccidental china de Xinjiang, donde hace 3 semanas se detectó un rebrote, en su capital, en Urumqi. Es el rebrote más importante de los que continúan activos en China. No obstante, las cifras han caído mucho, desde los más de 100 que Xinjiang aportaba a la Estadística Nacional de Nuevos Contagios la semana pasada. El otro rebrote activo, localizado unos días después del de Xinjiang, está en la región nororiental de Liaoning, aunque en el último parte de las autoridades sanitarias no consta ningún nuevo positivo. En cuanto a los casos detectados en viajeros procedentes del extranjero, el último informe de la Comisión Nacional de Sanidad recoge tan solo 5. La mayoría de los nuevos positivos ahora mismo en China se producen por contagio local. Y eso en lo que respecta a la China continental. Por su parte, en Hong Kong empiezan a descender los nuevos contagios, merced de las nuevas medidas preventivas. 2 días ya, por debajo de los 100, después de 12 días consecutivos por encima del centenar. Reportó desde China para el programa Coronavirus la Pandemia, Javier Triana. Una pausa, regresamos con mucha más información.
En Alemania, científicos y médicos realizan un estudio para identificar si personas que aparentemente no han transitado por la enfermedad COVID-19 están registrando inmunidad. ¿Por qué ocurre esto? En el siguiente reporte se lo explicamos. Investigadores descubrieron que pacientes que no habían tenido COVID-19 podrían tener inmunidad ante el nuevo coronavirus. El estudio realizado en Alemania y publicado en la revista Nature consistió en analizar a un grupo de 18 pacientes enfermos entre los 21 y 81 años. Por otra parte, fue revisado un grupo de personas sanas de 20 a 64 años. El 83% de los pacientes enfermos presentaron las células reactivas al SARS-CoV-2, al igual que 35% de las personas sanas. Este descubrimiento requiere de un análisis adicional, señaló Amesh Aldaya, investigador principal del Centro de Seguridad de la Salud de la Universidad Johns Hopkins. Sin embargo, el estudio muestra que hay una proporción significativa de individuos con la inmunidad. La gran pregunta a resolver es cuál es el papel de las células CD4+T. El investigador comentó que lo que se sabe es que los niños y adultos jóvenes están relativamente a salvo de consecuencias graves. Una de las hipótesis es que las células T preexistentes pueden ser mucho más activas en población de jóvenes que en personas de mayor edad. Sin embargo, está claro que la presencia de estas células no impide que las personas se infecten, pero parece ser el caso que modulan la gravedad de la infección, informó Elizabeth Ortiz. Nos quedamos en Alemania porque nuestro compañero Rodrigo Zuleta, corresponsal de la agencia EFE y colaborador de este espacio, nos amplía información sobre lo que está ocurriendo hoy por hoy en este país. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días desde Berlín a todo el auditorio. En Alemania las cifras puras y duras dan en principio motivo al optimista. Desde el comienzo de la pandemia ha habido 211.456 contagios confirmados, 9.319 personas han muerto y 191.781 han superado la enfermedad. Eso implica que actualmente en Alemania hay 10.357 casos activos de coronavirus, lo cual en principio es manejable. Además hay más de 12.000 camas libres y en ningún momento durante la pandemia el sistema sanitario ha estado cerca del colapso. Durante mucho tiempo hubo esa tendencia que Alemania lograba reducir el número de nuevos contagios sin tener que recurrir a un confinamiento estricto, sino aplicando algunas restricciones parciales. No obstante, en las últimas semanas se ha observado un repunte de los nuevos contagios que ha causado preocupación y ha llevado a que incluso se hable de una segunda ola de la enfermedad. A todo ello se agrega que la temporada de vacaciones y el regreso de gente que sale de viaje con el consecuente riesgo de que aumenten los contagios confirmados. De cara a esto último se han puesto algunas medidas como la obligación de guardar cuarentena a las personas que regresen de zonas de riesgo y también a partir de los próximos días, no se sabe exactamente cuándo, test obligatorios también para esas personas que regresen de lugares de riesgo, de zonas de riesgo. Mientras tanto, y pese a todo esto, ha proseguido lo que se ha llamado la nueva normalidad. Justamente hoy, por ejemplo, se abrieron los colegios en Mecklemburgo-Pomerania, en el noreste del país, que es el primer estado federado que ha terminado las vacaciones escolares y también, aunque esto es pura coincidencia, el menos afectado por la pandemia del coronavirus. Al lado de la preocupación por la segunda ola están también aquellos que consideran que las restricciones han sido excesivas y que, por ejemplo, se manifestaron este fin de semana contra las restricciones que existen sin guardar ningún tipo de medidas de seguridad biológica. Esos rebeldes, sin duda, también constituyen un peligro y un riesgo y pueden producir nuevos rebrotes. Desde Alemania reportó Rodrigo Zuleta de la agencia EFE para el programa Coronavirus, la pandemia. Mucho sabemos ahora sobre el papel fundamental del sistema inmunológico de cara a COVID-19. Esta semana el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos ampliaba algunos datos sobre las reacciones que puede generar el sistema inmune frente a esta nueva pandemia. Son células conocidas como células T helper, es decir, son linfocitos T de ayuda, H1. Son células que frecuentemente desarrollan memoria contra ciertos patógenos. Y hay desarrollo de clonas de este tipo de células T de ayuda que reconocen después nuevamente a un patógeno para el cual fueron creadas. Por eso una hipótesis sería
que podrían haber sido personas que tuvieron COVID-19 en su forma asintomática, por lo tanto se consideran que nunca habían tenido COVID, pero que al momento de medirles la inmunidad se encontró la presencia de estas células de memoria que son muy importantes para el sistema inmune y son muy importantes particularmente para el control de infecciones virales y de infecciones por hongos y por otras bacterias no comunes conocidas como micobacterias, a las que pertenece Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, por supuesto, también las investigaciones han abordado la posibilidad de que células T de ayuda o T helper, como las que acabamos de escuchar, que se desarrollaron en su momento contra otro patógeno, pudieran de manera cruzada proteger contra SARS-CoV-2. También eso se está investigando porque incluso muchas personas en el mundo han realizado estudios pequeños sugiriendo que quienes tuvieron vacunación, por ejemplo, contra sarampión, o quienes han tenido vacunación contra Mycobacterium tuberculosis, se ha identificado que tienen inmunidad celular en contra de SARS-CoV-2. Entonces, también eso podría estar ocurriendo y es en lo que se encuentran en este momento algunas de las investigaciones. Lo otro que hay que decir es que las vacunas que se están desarrollando contra COVID-19 tienen, digamos, dos propósitos desde el punto de vista molecular: que se desarrollen buenos anticuerpos, IgG sobre todo, que esos anticuerpos sean neutralizantes contra el virus, pero que también se desarrollen estas células, las células T de ayuda, H1, que sirven para que a través de la memoria inmunológica ante una nueva infección puedan defender. Entonces, en eso están la investigación inmunológica y sobre todo la investigación relacionada con cuánto tiempo y qué tan fuerte va a ser la inmunidad contra SARS-CoV-2. La gran pregunta, la que todo el mundo se hace en la calle, si me da SARS-CoV-2, si me da COVID-19, perdón, ¿voy a estar ya inmune? ¿Ya no me va a pasar absolutamente nada? Eso no lo podemos responder por ahora. Ojalá y así llegara a ocurrir. Hay publicaciones que no son buenas noticias al respecto. Bueno, y te la comento rápidamente, Belén. Hay una publicación la semana antepasada, revista New England Journal of Medicine, en la que las personas que tuvieron un cuadro clínico leve de COVID-19, leve a moderado, tuvieron desarrollo de anticuerpos, sí, pero estos anticuerpos empezaron a decaer a partir del día 18-19 y ya para el día 35 ya había la mitad de niveles de anticuerpos contra SARS-CoV-2. También hubo otro estudio previo, igual en New England Journal of Medicine, en donde comparativamente los pacientes con pocos síntomas versus los pacientes con mucha sintomatología, hubo diferencia en la presentación de anticuerpos, en la formación de anticuerpos y de estas células T de ayuda, en el sentido de que los pacientes asintomáticos desarrollaron menos anticuerpos y duraron menos esos anticuerpos. En cambio, los pacientes que fueron muy sintomáticos tuvieron más anticuerpos y con una duración mayor. Pero, repito, no por tener anticuerpos después de un episodio de COVID, lamentablemente no podemos asegurar que esos anticuerpos van a ser protectores y por cuánto tiempo. En el caso de las vacunas, ya lo hemos comentado también, algunas de ellas han requerido de una segunda dosis para lograr mantener anticuerpos. Entonces, al final de cuentas, no vamos a saber todavía qué vacuna va a requerir de varias dosis y con qué periodicidad va a ser requerida la revacunación. Este consejo tiene que estarse dando en todos los niveles, desde la más alta autoridad sanitaria del mundo, le hace la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana de la Salud,
todas las autoridades sanitarias de los países y regiones, y no lo oímos con frecuencia. Hay que decirle a quien tuvo COVID que debe seguirse protegiendo igual que el resto de la población, porque haber tenido COVID, por ahora no podemos asegurar que obtuvieron un pasaporte de inmunidad, como Exacto. Aquí alguna vez lo comentamos. Son las medidas que en los países del mundo en donde se ha logrado controlar la pandemia han sido las adoptadas y adoptadas de manera muy disciplinaria. Entonces, con América Latina nos está haciendo falta, creo que un poco más disciplina en ese sentido, porque hay que decirlo también con claridad. Si tú comparas, y esto lo estuve revisando hace un par de días por regiones, si tú comparas lo que duró la pandemia en Oriente, países orientales, si tú comparas lo que duró la pandemia, está presente todavía en todo el mundo, pero digamos el pico epidemiológico, activa, la parte más activa de la pandemia, comparativamente, países europeos, Europa, Estados Unidos y América Latina, en esa proporción ha sido la corta duración de tiempo de la parte más álgida de la pandemia por regiones. En Oriente es en donde tuvimos más corto tiempo de impacto alto de la pandemia. Después, Europa. Sí, llegamos a ver picos impresionantes en Italia, en Francia, en España, en Reino Unido, pero no duró un tiempo tan largo como el que está teniendo ahora Estados Unidos y tan largo como el que está teniendo ahora América Latina. Vamos a hacer una pausa, regresamos con mucho más, usted no se vaya. Millones de personas contagiadas en el mundo, miles de personas muertas, también la realidad que nos ha dejado esta pandemia de COVID-19. Pero detrás de cada caso hay un nombre y una historia. Hoy le queremos presentar la historia de Jonathan, quien bajó 20 kilos tras permanecer internado un mes por las complicaciones que COVID-19 ocasionó en sus pulmones. Los 5 integrantes de la familia de Jonathan se infectaron de COVID-19, pero él fue el único que requirió hospitalización. Jonathan tiene 29 años. Es el más joven de esta familia que reside en la Ciudad de México, el epicentro de la epidemia en el país. Tenía una evolución de la enfermedad 15 días antes de ingresar al hospital. Presentaba dificultad respiratoria con un índice de saturación en la sangre de 74%. Llegó con neumonía viral. Ingresó muy grave a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Un día después fue intubado por la lesión pulmonar. Duró intubado 22 días. La gravedad de su caso fue tal que tuvo una falla cardíaca y daño pulmonar severo. Por la lesión pulmonar tan severa que presentaba, fue colocado boca abajo. Le administraron oxígeno con mascarilla parcial, pero solo alcanzó una saturación del 88% sin presentar mejoría. El especialista en medicina interna, Juan Cruz García Rodríguez, explicó que se logró extubar a Jonathan de una forma muy lenta y mejorar la saturación en 85% y sin tanta presencia de oxígeno. Su pronóstico de sobrevida no era muy bueno debido a que tenía una afectación en sus pulmones del 60%, la cual es irreversible porque su tejido se dañó. Jonathan no era hipertenso o diabético, pero tenía obesidad. Luego de un mes internado, bajó casi 20 kilos. A consecuencia de la neumonía causada por la COVID-19, Jonathan desarrolló fibrosis pulmonar. Es un padecimiento que se presenta con más frecuencia en adultos mayores que tuvieron una exposición a una mina o al humo del cigarro por más de 40 años. Pero Jonathan no es una persona fumadora, refirió el médico. Jonathan tiene 2 secuelas: la afectación muscular con cansancio y debilidad, una parálisis parcial generada por el mismo virus y por el efecto del relajante que recibió en el tratamiento.
Fue dado de alta con la afectación del 60% en sus pulmones, por lo que recibirá rehabilitación pulmonar para recuperar un poco de la lesión para evitar una fibrosis mayor, informó Elizabeth Ortiz. Escuchemos ahora el reporte de nuestro compañero Javier Corleto. Él nos reporta desde Guatemala. Saludos cordiales a todos desde Ciudad de Guatemala. A continuación les presento un resumen de la pandemia de COVID-19 coronavirus en Guatemala. Desde el pasado 13 de marzo, cuando se detectó el primer contagio de COVID-19 en Guatemala, la pandemia ha ido creciendo en el país de manera estable hasta la segunda semana de abril, donde se tuvo un pico de 39 casos en un solo día, para luego seguir con la tendencia marcada de una veintena de casos diarios. Sin embargo, desde la segunda semana de mayo, los contagios comenzaron a incrementar de forma exponencial, de 68 casos diarios el 8 de mayo a 370 nuevos casos en un solo día el pasado 24 de mayo. En junio se reportaron más de 1,000 casos diarios y en julio, con un nuevo tablero de datos, los números arrojan más de 45,000 casos y los fallecidos superan 1,700, cifras que han empezado a ser menos confiables. El presidente Alejandro Yamatei, el 5 de marzo del 2020, decreta junto con sus ministros el estado de calamidad, limitando concentraciones de personas y se prohíbe toda clase de espectáculos públicos, reuniones y eventos. Las restricciones se incrementaron con la suspensión de clases a todo nivel, paro laboral y suspensión de actividades no esenciales. Se prohibió el ingreso a extranjeros y el cierre de fronteras terrestres, aéreas y marítimas. También se ratificó el toque de queda, el cual a la fecha se sigue dando en horario de 6 de la tarde a 5 de la mañana del siguiente día. El presidente Yamatei anunció que durante el periodo de Semana Santa se restringía la movilidad y circulación para viajes de recreación familiar. A partir del 13 de abril, el uso de mascarilla es de carácter obligatorio en todo el país. Estas y otras medidas implementadas desde un inicio de la pandemia prevalecen actualmente con algunos cambios. También cabe mencionar la implementación de restricción por número de placas de la circulación de vehículos particulares. La Universidad de San Carlos de Guatemala ha continuado con la suspensión de clases presenciales, reforzando y actualizando sus diferentes plataformas para la continuidad de clases en línea. Durante 150 programas de coronavirus la pandemia, TV USAC, el canal de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ha cumplido con la labor informativa ininterrumpida, por lo que agradecemos al canal 44 de la Universidad de Guadalajara por este programa que en nuestro caso ha llegado al interior de la República. Saludos desde Ciudad de Guatemala. Esperamos que se encuentren bien. Cuídense. Esta semana quisimos dedicar un espacio amplio a hablar sobre las secuelas que deja COVID-19, sobre todo en pacientes que han transitado por esta enfermedad de manera grave. Una de las principales secuelas se localiza precisamente en los pulmones. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos explicaba en qué consisten estas secuelas. Los pulmones primero sufren un proceso inflamatorio grave, un proceso inflamatorio que puede de igual manera ser condición propicia para que aparezcan infecciones sobreañadidas, infecciones bacterianas, por ejemplo, pero incluso en aquellos en donde la neumonía es causada exclusivamente por SARS-CoV-2, el agente etiológico de COVID-19, los pacientes, hasta en un tercio de las casuísticas que se han reportado de neumonías graves, pueden tener a mediano o largo plazo el desarrollo de fibrosis pulmonar. Esta situación es muy preocupante, Belén, porque recordemos que aproximadamente el 15% de los pacientes que tienen COVID-19 van a requerir hospitalización, habitualmente por motivo de insuficiencia respiratoria. Esto significa que ese 15% tiene alto riesgo de desarrollar fibrosis pulmonar como secuela a largo plazo. Los estudios han demostrado que mientras más severa la neumonía, mayor riesgo de fibrosis pulmonar. Pero no olvidemos también que el 85% de los pacientes que se pueden manejar ambulatoriamente en casa, también ahí hay un segmento que puede tener una neumonía, aunque leve, que se puede manejar de manera ambulatoria.
y también ese grupo de pacientes puede tener riesgo de desarrollar fibrosis pulmonar. Esto quiere decir que estamos viviendo, digamos, la parte aguda de una pandemia en donde, por supuesto, hay que salvar vidas, en donde hay que evitar la transmisión a toda costa, todo lo que ya hemos comentado en esta mesa, que son las altas prioridades en la contención y la gestión de esta pandemia. Pero luego vendrá un momento, de hecho, yo creo que ya lo estamos viviendo con pacientes que tuvieron la afectación durante los primeros meses de esta pandemia, en donde habrá que rehabilitar, habrá que revisar cómo quedó la función pulmonar de estos pacientes y con la rehabilitación tratar de restablecer al máximo posible esta función pulmonar, porque esa secuela causa muchas limitaciones desde el punto de vista, por supuesto, a la salud, limitaciones fisiológicas en general, pero también muchas limitaciones, por ejemplo, laborales. Hay personas que requieren de un óptimo funcionamiento respiratorio para el tipo de actividad, el tipo de trabajo que desarrollan, y ahí nos vendría otro problema. Por eso es importante detectar oportunamente. Ese paciente debe tener un monitoreo de su función pulmonar, preferentemente en manos de un neumólogo o de un médico internista. Existen métodos para estar definiendo la función pulmonar. Son parámetros que a través de pruebas como la espirometría nos pueden indicar si un paciente quedó con restricción pulmonar o con obstrucción pulmonar o con ambas situaciones, y lo podemos explicar en un momento. De igual manera, es importante el monitoreo con estudios de imagen. Un paciente con COVID-19 que desarrolla neumonía, frecuentemente a través de una tomografía axial computarizada torácica, podemos evidenciar de manera muy temprana los infiltrados inflamatorios que se empiezan a presentar en el parénquima pulmonar, en el tejido pulmonar. Estos pacientes requieren de un monitoreo estrecho de su oximetría, su concentración de oxígeno sanguíneo. Son pacientes en los cuales, si advertimos que empieza a ocurrir una reducción en la concentración de oxígeno arterial, deben entonces ir a hospitalización para darles soporte con oxígeno inhalado, posiblemente a través de la vía nasal, sin intubación endotraqueal, sin soporte todavía mecánico, salvo aquellos en donde el suplemento de oxígeno nasal o con mascarilla no es suficiente para mantener una buena oxigenación tisular. Esos pacientes son los que posiblemente lleguen hasta intubación endotraqueal y ventilación mecánica asistida. Este último grupo son los que tienen mayor riesgo de fibrosis pulmonar. Bueno, pues son particularmente los pacientes que deben tener este monitoreo a largo plazo. Preferentemente todos los pacientes con hospitalización, y el monitoreo, como antes te comentaba, incluye los estudios de imagen. ¿Por qué los estudios de imagen también son muy importantes, además de los estudios espirométricos? Bueno, porque nos permiten saber cuando un paciente quedó completamente libre del proceso inflamatorio en el tejido pulmonar, pero además nos permiten identificar si quedó como secuela fibrosis pulmonar. Algunos de los estudios de imagen además son capaces de detectar de manera muy temprana la fibrosis pulmonar a través de algunos métodos conocidos como elastografías, etcétera. Entonces, no debe quedar un paciente solo con la idea de que pasó COVID, me fue muy mal porque tuve mucha dificultad para respirar, tuve una neumonía, estuve hospitalizado, pero afortunadamente ya pasó.
Qué bueno que ya pasó el episodio agudo. Existe una posibilidad, no en todos, de que haya dejado alguna secuela. Por favor, estúdiese, no deje de atender a sus citas para identificar si desarrolló alguna afectación pulmonar que a mediano o largo plazo le pueda generar un problema respiratorio o un problema funcional en general. Lo agudo y grave de la enfermedad es directamente proporcional al riesgo de desarrollar fibrosis pulmonar, o lo decimos a la inversa. El riesgo de fibrosis pulmonar y la severidad de la fibrosis pulmonar a mediano y largo plazo está directamente proporcional a la gravedad del cuadro agudo. Este virus se está comportando particularmente con mucha severidad en cuanto a desarrollar fibrosis pulmonar. Hemos visto fibrosis pulmonar con otros virus que causan neumonía, como por ejemplo el virus de la influenza. También causa fibrosis pulmonar, pero no con la frecuencia y gravedad con que lo han causado los coronavirus. Y no solamente SARS-CoV-2, también hace 10 años con MERS y hace 20 años con SARS-CoV, tuvimos básicamente los mismos hallazgos. Fibrosis pulmonar como secuela y pacientes, Belén por cierto, que en algún momento requirieron trasplante pulmonar. Hay que decirlo porque algunos pacientes llegan a tener tal severidad y como se trata de afectaciones bilaterales, ambos pulmones afectados, pues en muchos casos ha sido requerido un trasplante pulmonar. Hacemos nuestra última pausa, regresamos con mucho más de Coronavirus, la pandemia. Nuestra compañera Edith Venegas, corresponsal en Chile, nos presenta también el más reciente informe de lo que está ocurriendo en este país. Edith, te escuchamos y te saludamos. Adelante con la información. ¿Cómo están? Les saluda Edith Venegas desde Chile en esta edición especial del programa donde haremos un recuento de lo que ha pasado en nuestro país con respecto al avance del COVID-19. Mucho ha pasado desde aquel 3 de marzo, el día en que se registró el primer caso de COVID-19 en nuestro país. Les comento que mucho ha pasado porque a partir de esa fecha las cifras han ido creciendo, las medidas también se han ido implementando cada vez con más fuerza e incluso lo político se ha tomado la agenda noticiosa con varias polémicas y cambios de ministros, especialmente en el área sanitaria. Todo comenzó ese 3 de marzo cuando en la región del Maule, en la ciudad de Talca, se registró el primer caso. De a poco las autoridades fueron implementando medidas sanitarias por algunas regiones, cordones sanitarios, cuarentenas, que finalmente llegan a su punto más álgido cuando se decide implementar una cuarentena en la región metropolitana, en prácticamente todas las comunas del Gran Santiago. Una decisión que ha ido cambiando, como les digo, con el tiempo, que partió con 40, 50 fallecidos al día. Hoy tenemos 9.112 personas que han fallecido por COVID-19 y 345.790 casos en total. Medidas que han ido creciendo, sobre todo en cuanto al distanciamiento físico. Clases, por ejemplo, en los colegios se suspendieron inmediatamente a partir del mes de marzo hasta el día de hoy, y recién en las últimas semanas se ha decidido comenzar a tratar de implementar las clases presenciales, pero esto a partir del mes de agosto, si es que los números así lo confirman. Polémicas políticas también para el presidente Sebastián Piñera en materia económica, que en este minuto tiene a nuestro país sumergido en una división a raíz del retiro de los fondos de pensiones, que finalmente fue aprobado por el Congreso Nacional. Esto fue muy polémico, partió hace un par de semanas. Se ha criticado la lentitud de la ayuda del presidente Sebastián Piñera, que finalmente desemboca en la necesidad de retirar el 10% del total de los fondos que cada una de las personas en Chile
tiene en sus pensiones. Yo creo que esa es una de las medidas quizás más polémicas. También el cambio del ministro de Salud, el exministro Jaime Mañalich, en el mes de mayo, comenzó a hablar de una nueva normalidad. Declaraciones que tuvieron repercusiones serias y un aumento claro en los casos de nuevos contagios. El actual ministro Enrique París ha sido más cauteloso con respecto a este retorno a la normalidad. Ese es el balance que podemos hacer durante todos estos meses en Chile del COVID-19. Aún permanecen algunas cuarentenas en la región metropolitana, pero sí se ha dado inicio a un proceso que han llamado paso a paso, donde existen diferentes fases, diferentes pasos, 4 en total, que van a permitir que el país de a poco vaya hacia el desconfinamiento. Les saluda desde Chile Edith Venegas. De Chile nos vamos a Colombia. Ahí nuestra compañera María Paola Garzón, reportera del canal TRO Colombia, nos presenta la siguiente información. Vaya que Colombia no le está pasando nada bien en los últimos días. Cuéntanos, María Paola, te escuchamos. Gracias, compañeros, un saludo muy especial desde Colombia, pues acá en el país la situación es bastante preocupante. En este momento ya superamos los 370.000 casos positivos de COVID-19, nos estamos acercando a las 12.000 muertes, pero lo más alarmante aún es el sistema de salud colombiano, que se encuentra completamente colapsado en este momento. Ya en la mayor parte del territorio colombiano se ha decretado alerta roja en la ocupación de las unidades de cuidados intensivos y aún no hemos llegado al pico más alto de la pandemia. En este momento se están conociendo casos muy acelerados, el número de casos está bastante acelerado, pues se han estado conociendo diariamente entre 11.000 y 12.000 casos. Esto es muy preocupante porque, como les estaba comentando, el sistema de salud de Colombia pues nunca ha sido tan eficiente y en este momento pues se ha visto fuertemente afectado. Los epidemiólogos aseguran que nos podríamos estar acercando al pico de la pandemia, pero aún no hemos llegado, por lo tanto pues no se sabe qué esperar en cuanto a las unidades de cuidados intensivos, que ya varias instituciones de salud pues han dicho que no pueden recibir más pacientes. Esa situación es bastante preocupante en diferentes regiones que han sido las más afectadas, como lo son Bogotá, Atlántico, Cundinamarca, Valle del Cauca y también Bolívar, pero hay un caso muy específico y alarmante en Santander. Este departamento era considerado como uno de las regiones con menor número de casos e incluso estuvo a muy pocos días de ser considerado un departamento libre de COVID, pero hace aproximadamente un mes pues empezó a presentar una situación bastante particular, y es que el número de casos empezó a crecer de manera muy acelerada. En este momento ya se superan los 5.000 casos, pero Santander está entrando dentro del ranking de los primeros departamentos en número de casos diarios. Se conocen entre 300 y 400, y aquí ya se decretó alerta roja en el área metropolitana de Bucaramanga, que es la capital del departamento de Santander. Es una situación que es bastante preocupante en diferentes regiones del país, pero pues por el momento se espera que la situación pueda mejorar, porque el gobierno ha estado tratando de unir esfuerzos para mejorar estas unidades de cuidados intensivos en los lugares más críticos. Es toda la información que tenemos por el momento desde Santander, Colombia. Este fue un informe de María Paula Garzón desde el canal TRO. Que tengan un feliz resto de día. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez aborda la importancia de los datos estadísticos clínicos y de mortalidad para visualizar el panorama global de lo que hoy por hoy nos está dejando la pandemia de COVID-19. La principal dificultad, Belén, está en la tardanza en tener resultados de pruebas de laboratorio, porque hay casos graves, hay casos críticos de pacientes que lamentablemente fallecen y en los cuales la prueba confirmatoria de PCR en exudado nasofaríngeo no está disponible o no está el resultado cuando el paciente lamentablemente ha fallecido. Y entonces, para considerarlo un caso de mortalidad o de fatalidad por COVID, ese paciente evidentemente tuvo que esperar a que hubiera una prueba para estar en esa estadística, ¿no? Entonces, creo que ese ha sido el motivo más importante. Por otro lado, me parece que en algunos países las plataformas para el monitoreo y la vigilancia epidemiológica necesitan tener una adaptación para que estén reportando en tiempo real o lo más cercano a tiempo real posible, y evidentemente esto tiene que ver con aspectos tecnológicos, pero también
con toda la estructura que forma parte de ese proceso para la integración de los datos en la estadística epidemiológica. En ese sentido, por ejemplo, valdría la pena destacar que cuando un paciente se presenta a una institución de salud, en ese preciso momento debe haber un llenado de información demográfica, epidemiológica, clínica, e independientemente de que el resultado puede tardar en procesarse, el paciente ya debe estar por lo menos en una plataforma como un caso probable, y en cuanto se tenga el resultado del laboratorio, inmediatamente tenerlo identificado como un caso confirmado de COVID, y la misma situación ocurriría en el caso de una fatalidad. Quiero hacer referencia, Belén, a una publicación reciente que aparece en la revista New England Journal of Medicine, en donde se habla de que un retraso de 3 días en el reporte de una prueba de laboratorio puede representar un alto riesgo en la perpetuidad de las cadenas de transmisión. Esta situación es muy delicada, es muy peligrosa. Por eso, los países deben hacer el máximo esfuerzo posible para que, de acuerdo a la necesidad epidemiológica, se estén realizando pruebas de laboratorio de forma rápida y se estén reportando resultados de laboratorio de forma también muy rápida. Una prueba de PCR en tiempo real, teniendo adecuada muestra, puede llevar no más de 6 horas. Evidentemente sabemos que por los procedimientos de la toma, del llenado de la información, etcétera, esto puede llevar un poco más tiempo, pero hemos escuchado en diferentes momentos algún reporte de que lamentablemente puede retrasarse el resultado de una prueba hasta 7 días, lo cual pues evidentemente no ayuda desde el punto de vista clínico, no ayuda desde el punto de vista epidemiológico y por supuesto no ayuda desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica. El paciente, además, cuando desde el punto de vista clínico existe sospecha de que está infectado con SARS-CoV-2, ese paciente debe estar en cuarentena independientemente de que el resultado se reporte en determinado tiempo. Pero lo ha señalado, como tú dices, la Panamericana de la Salud, la propia Organización Mundial de la Salud. Una prueba de laboratorio debe tener un resultado en menos de 48 horas, una prueba de PCR, y el paciente debe ser informado de manera inmediata. ¿Para qué? Para que actúe en su entorno inmediato y, por supuesto, la misma autoridad de salud actúe de forma inmediata en el entorno de este paciente. Solamente así se va a poder mitigar la pandemia. De otra manera, las cadenas de transmisión van a estar creciendo y bueno, lo que está ocurriendo en Latinoamérica, lo hemos comentado en esta mesa en diversos momentos, que para América ya se convirtió en una pandemia más larga de lo que fue para el caso de Europa o de lo que fue para el caso de los países asiáticos. Y Estados Unidos está viviendo igual también una pandemia muy larga. Pareciera que empieza a haber una ligera disminución en la mortalidad por COVID-19 en los Estados Unidos, pero el número de casos que cada día se reportan sigue creciendo de manera exponencial y por ese motivo se tiene que ser más enfático en relación a los resultados prontos, expeditos de las pruebas de laboratorio. Fechas van, fechas vienen respecto a la posibilidad de contar con una vacuna que haga frente a COVID-19. Un grupo de investigadores dicen que ellos podrían tener listo el biológico en diciembre de este año. El científico hondureño Salvador Moncada habló con la agencia EFE desde Londres, donde reside, refiriéndose a la esperada vacuna contra la COVID-19. Moncada aseguró que para diciembre de este año se podrían conocer las primeras vacunas, pero la efectividad a largo plazo de las mismas y si son aptas para distribuirse en todo el mundo no se podrá saber en ese tiempo.
Asimismo, el científico afirmó que siempre existe el peligro de que algunos de los países ricos quieran acaparar la producción de las vacunas, como ha sucedido, por ejemplo, con el Remdesivir, una de las medicinas que ha demostrado ser efectiva en el tratamiento de la enfermedad, que ha sido acaparada por Estados Unidos. No obstante, el científico cree que se está resguardando contra eso a través de consorcios que trabajan para la distribución equitativa de la vacuna, como por ejemplo COVAX, que está siendo manejada por la Alianza Gavi, que es la Iniciativa Internacional de las Vacunas, la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias CEPI y la Organización Mundial de la Salud. Ante esto agregó que las primeras 2 millones de vacunas que se adquieran mediante la Alianza Internacional seguramente no van a ser suficientes, porque la primera producción posiblemente será distribuida a sectores de la población que la necesitan más. A esto añadió que la gente que está trabajando en los servicios de salud directamente tratando a los pacientes con COVID-19 está expuesta a la enfermedad, por lo que debería ser vacunada rápidamente. Después se debe seguir con los que tienen enfermedades de riesgo que las podrían poner en peligro, como los adultos mayores, que están siendo puestos en la lista de prioridades, y así sucesivamente. Sobre la eventual necesidad de una segunda o de varias dosis de la misma vacuna, Moncada dijo que es algo que la ciencia por ahora no puede responder. Con esta noticia nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.